Hola y bienvenidos a este episodio especial de Simple Stories in Spanish. My mom takes me on a lot of hikes. One time I decided to bring two of my stuffed animals on our hike in Grizzly Creek. Their names are Wolfy and Toothclaw. Toothclaw decided to take a swim in the creek and my mom went after him. This story is told in the first person using the past tense. Important vocabulary in the story includes arroyo, Creek/stream, sendero, path/trail, mochila, backpack, and peluche. stuffed animal. I hope you enjoy Toothclaw y el arroyo grizzly. Me gusta hacer caminatas en la naturaleza. Muchas veces exploro la naturaleza con mis hijos. Una de nuestras áreas favoritas es el cañón de Glenwood, especialmente el arroyo Grizzly. Hay un sendero al lado del arroyo Grizzly. Es un sendero muy bonito. Me gusta mucho el arroyo Grizzly. Cuando nos visitan la familia o los amigos, vamos con ellos al arroyo Grizzly. Un día en octubre decidimos caminar en el arroyo. Invitamos a mi amiga Lindsay. Preparé una mochila con agua y barras de granola. John también tenía una mochila, pero él preparó su mochila con otras cosas. Yo preparé mi mochila con dos peluches. John pensaba que la caminata sería más divertida con sus peluches. Él puso un lobo de peluche y un león de peluche en su mochila. Los peluches se llaman Wolfy y Toothclaw. Wolfy es un lobo de peluche y Toothclaw es un león. John caminaba con Wolfy en su mochila frecuentemente. John había llevado a Wolfy en una caminata en la montaña Snowmass. Esta vez quiso llevar dos peluches. Nos divertimos mucho en el sendero al lado del arroyo Grizzly. Hacía sol, pero no hacía calor. Los colores en los árboles eran espectaculares. Había mucho amarillo. Fue un día perfecto de otoño. Los niños tiraban piedras en el arroyo y escalaron las rocas. Fue muy divertido. Yo estaba tomando muchas fotos. Siempre tomo fotos cuando estoy en la naturaleza. Tomé fotos de los colores bonitos y de mis hijos preciosos. Pausé para tomar una foto y conocí a 4 personas mayores. Ellos visitaban Colorado desde Minnesota. Como yo soy de Minnesota, yo paré para hablar con ellos. Mi mamá habla mucho con todo el mundo. Es muy sociable. Pues mis hijos continuaron en el sendero con mi amiga Lindsay y yo seguía hablando.
Después de poco tiempo, mis hijos descubrieron unas rocas en el arroyo. Nos gusta caminar en las rocas en el agua. Tomé una foto del momento precioso. De repente, un miembro del grupo de Minnesota dijo, «Un pobre niño perdió su peluche». Con horror, vi el león de peluche de John en el agua. Toothclaw decidió saltar de la mochila y nadar en el agua. Seguí a Toothclaw con mis ojos. Por suerte, él paró cerca de una roca grande. Todavía estaba en el agua, pero no estaba bajando el arroyo. Sin embargo, estaba al otro lado del arroyo y el agua estaba fría y profunda en partes. Yo estaba triste y asustado. Yo pensé que había perdido Toothclaw para siempre. Yo estaba preocupada. No quería perder Toothclaw o contaminar el agua. John estaba al punto de llorar. Entonces yo me quité los zapatos y enrollé mis pantalones para cruzar el arroyo. El grupo de Minnesota miró nuestro drama de peluche con interés. Ellos me ofrecieron un palo para ayudarme a cruzar el agua. Busqué un buen lugar para cruzar donde el agua no iba muy rápido y parecía menos profunda. Crucé el arroyo lentamente porque no quise caerme en el agua. Estaba agradecida tener el palo para mi balance. Mi mamá cruzó el arroyo sin problemas. Llegué al otro lado del arroyo y tenía otro obstáculo. El sendero solo está en un lado del arroyo. Al otro lado del arroyo no hay un sendero. Tuve que trepar por las rocas grandes para llegar al león de peluche. Yo miraba mi mamá ansiosamente. Quiero tener a Toothclaw. Por fin encontré el peluche en el agua. Estaba muy mojado. John, Emmett, Lindsay y el grupo de Minnesota gritaron con entusiasmo. Ahora solo necesitaba repetir mi excursión y volver a mis hijos con Toothclaw. Caminé con cuidado, una mano en el palo y la otra mano agarrando a Toothclaw. Crucé el arroyo otra vez. Estaba muy frío y las rocas eran incómodas en mis pies. Cuando llegué a mis hijos, pasé Toothclaw a John. Yo estaba muy contento tener Toothclaw. Wolfy también estaba muy contento tener Toothclaw. Yo me puse mis calcetines y zapatos. Devolví el palo al grupo de Minnesota con mis gracias y decidimos volver al coche.
Toothclaw estaba demasiado mojado entrar en la mochila con Wolfie. Entonces yo lo cargaba. Toothclaw necesitaba un baño después de nadar en el agua. Después de su baño, Toothclaw durmió con John. Después de la aventura de Toothclaw en el arroyo Grizzly, John dejó de llevar peluches en nuestras caminatas. No quise perder un peluche en el agua. Ahora él pone agua y comida en su mochila en vez de peluches. Oh, no traigo una mochila y uso la mochila de mi mamá. Al fin. El fin. Gracias por escuchar. You can see pictures of Toothclaw, Wolfie, and the rest of us at Grizzly Creek by clicking on the link to the transcript in the show notes. If you want to learn more vocabulary about nature, check out the book Carlos Explorer by my mom. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners. Please go to Buy Me a Coffee and keep us going. All donations from today's episode are going to John. Just write for John in your comment. There is a link in the show notes. Today, my mom would like to thank Greg, who said, I really appreciate these podcasts. I am learning to read Spanish, but do not feel comfortable speaking it. I completely understand your discomfort with speaking, Greg. It is really nerve-wracking to put yourself out there while you are learning. Just like children need a lot of input before they start speaking, we need a lot of listening and reading before we will be ready to produce. Have patience. You will get there. If you are interested in supporting the creation of simple stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. Remember to comment for John for me to get a new game. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher. All right. It started, honey. You gotta be. Can you delete that? Yeah, I can. Come on. Come on. That was funny.